¿Alguna vez te has preguntado si el arroz, ese alimento que parece tan inofensivo y está en casi todas nuestras comidas, podría estar afectando tu salud sin que te des cuenta? Te revelaremos 7 razones impactantes que te harán pensar 2 veces antes de comer arroz. Desde cómo afecta tu cuerpo hasta problemas de salud a largo plazo, prepárate para descubrir la verdad oculta sobre el arroz y toma el control de tu salud hoy mismo. Antes de continuar, piensa, ¿cuántas veces comes arroz a la semana? ¿Realmente crees que es tan saludable como parece? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver este alimento para siempre. Alto índice glucémico y su impacto en el azúcar en sangre. Primero, hablemos del índice glucémico, que mide cuán rápido un alimento aumenta el azúcar en tu sangre. El arroz blanco, el más consumido, tiene un índice glucémico muy alto. Índice glucémico elevado igual a energía fugaz. Aunque brinda energía rápida, un índice glucémico alto puede dejarte más cansado poco después. Esto significa que, una vez ingerido, se descompone rápidamente en glucosa, provocando picos de azúcar en tu sistema. ¿Por qué debería preocuparte esto? Porque esos picos de azúcar no solo pueden llevar a un aumento de peso, sino que también incrementan el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Un estudio encontró que quienes comen mucho arroz blanco tienen hasta un 27% más de probabilidades de desarrollar esta enfermedad crónica. Y no solo eso, sino que este alimento carece de la fibra suficiente para contrarrestar estos efectos. Para que lo pongamos en perspectiva, comer un plato de arroz blanco podría tener un efecto en tu glucosa similar al de consumir una bebida azucarada. Increíble, ¿verdad? El papel de la fibra es vital. Los alimentos ricos en fibra no solo regulan el azúcar en sangre, sino que también mejoran la salud digestiva. Deficiencia de nutrientes esenciales. El arroz blanco es un alimento muy procesado. Durante su procesamiento, pierde casi todos sus nutrientes esenciales, como las vitaminas B1 y B3, y minerales como el magnesio y el hierro. El arroz blanco aporta calorías, pero no calidad nutricional. ¿Sabías que más del 90% de las vitaminas y minerales presentes en el arroz integral desaparecen en el arroz blanco? Así es, lo que queda es un alimento que prácticamente solo aporta calorías vacías. Esto significa que puedes consumir una gran cantidad de arroz, sentirte lleno por un momento, pero estar privando a tu cuerpo de los nutrientes que realmente necesita para funcionar correctamente. Y lo peor de todo es que este déficit no pasa desapercibido. A largo plazo, una dieta rica en arroz blanco puede contribuir a carencias nutricionales que afectan desde tus niveles de energía hasta la salud de tus huesos y tu sistema inmunológico. Pero hay un detalle aún más preocupante. El arroz contiene una sustancia llamada piridoxina antagónica, que puede interferir con la absorción de la vitamina B6 en tu cuerpo. Esta vitamina es crucial para producir neurotransmisores, metabolizar proteínas e incluso regular el estado de ánimo. Imagínate esto. Consumes arroz regularmente pensando que estás alimentándote bien, pero sin darte cuenta estás obstaculizando el proceso natural de tu cuerpo para producir serotonina, la llamada hormona de la felicidad. ¿Es esto lo que realmente queremos de un alimento básico? El déficit prolongado de B6 también puede afectar la producción de hemoglobina, aumentando el riesgo de anemia. Además, la carga calórica del arroz, combinada con su bajo contenido en fibra y proteínas, hace que sea un enemigo silencioso de tu metabolismo. Un consumo frecuente de arroz puede ralentizar tu capacidad para quemar grasas, promoviendo la acumulación de peso, especialmente en la zona abdominal. Pero aquí no terminan las consecuencias. Hay algo que la mayoría de las personas desconoce sobre el arroz, un peligro oculto que afecta directamente a tu salud a nivel celular. Sí, estamos hablando de la presencia de arsénico en este grano. La presencia de arsénico y sus riesgos para la salud. El arsénico es un metal pesado que, en grandes cantidades, puede ser muy dañino. Se encuentra en el arroz porque se cultiva en campos inundados, donde el agua ayuda a que el arsénico del suelo se absorba en la planta. Es como si cada vez que comes arroz, estuvieras acumulando pequeñas dosis de veneno en tu cuerpo. El arsénico se acumula lentamente en el cuerpo, lo que hace que los efectos se manifiesten tras años de exposición. ¿Y cuáles son esos impactos? Estudios científicos han vinculado el consumo prolongado de arsénico a un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Además, el arsénico puede afectar el desarrollo cognitivo en niños y dañar órganos vitales como los riñones y el hígado. Se ha demostrado que la exposición prolongada al arsénico puede generar daño celular irreversible en el ADN.
De hecho, la Organización Mundial de la Salud clasifica al arsénico como un carcinógeno de clase 1, lo que significa que hay evidencia concluyente de que puede causar cáncer en humanos. Ahora, piensa en esto, si consumes arroz varias veces a la semana, podrías estar acumulando este tóxico sin siquiera darte cuenta. Quizás te estés preguntando, ¿no basta con lavar bien el arroz o cocinarlo de una forma específica para eliminar el arsénico? La respuesta es complicada. Lavar el arroz puede reducir una pequeña parte del arsénico, pero no lo elimina por completo. Incluso al hervirlo con abundante agua, solo se logra reducir un porcentaje limitado de este contaminante. Cocinar el arroz en agua hirviendo reduce solo un 10 a 15% del arsénico, por lo que no es una solución definitiva. Y aquí viene un dato clave: los niveles de arsénico son más altos en el arroz integral que en el blanco. Aunque el arroz integral es más nutritivo debido a su contenido de fibra y vitaminas, también conserva más arsénico porque éste se acumula en las capas exteriores del grano, que son removidas durante el procesamiento del arroz blanco. Entonces, ¿estamos condenados? No necesariamente, pero es importante ser conscientes de la procedencia de los alimentos que consumimos. Y, en el caso del arroz, esto significa limitar su ingesta o buscar opciones cultivadas en regiones con menor contaminación por arsénico. Lo positivo es que existen muchas alternativas al arroz que son igual de versátiles y, en muchos casos, mucho más nutritivas. Quinoa, mijo, amaranto o incluso la coliflor rallada son opciones que no solo te ayudan a evitar el arsénico, sino que también aportan más nutrientes y beneficios a tu cuerpo. Como hemos visto, el arsénico es un riesgo oculto del arroz que pocos consideran. Pero ahora, es momento de hablar de otro problema menos evidente, aunque más común: cómo este alimento puede contribuir al aumento de peso y afectar el equilibrio hormonal de tu cuerpo. Relación con el sobrepeso y los desequilibrios hormonales. El arroz, especialmente el blanco, tiene un alto contenido de carbohidratos simples, lo que lo convierte en una fuente rápida de energía. Sin embargo, esta energía no siempre se utiliza de inmediato. Cuando consumes más calorías de las que necesitas, el exceso se almacena en forma de grasa, y esto es especialmente cierto con alimentos que tienen un alto índice glucémico como el arroz. Un plato típico de arroz puede contener hasta 200 calorías por taza, y eso antes de añadirle salsas, guarniciones o acompañamientos. Además, su bajo contenido de fibra hace que no te sientas saciado por mucho tiempo, lo que puede llevar a comer más de lo necesario, aumentando así las probabilidades de ganar peso. La falta de fibra en el arroz blanco también puede contribuir a problemas digestivos y estreñimiento. Pero el problema no termina ahí. El arroz también puede influir en las hormonas que regulan el hambre y la saciedad. Cuando consumes arroz, especialmente en grandes cantidades, provoca un aumento rápido en los niveles de insulina, la hormona encargada de regular el azúcar en sangre. Este aumento puede dar lugar a un ciclo problemático: después del pico inicial de energía, tus niveles de azúcar caen rápidamente, dejándote con hambre de nuevo en poco tiempo. Esto no solo afecta tus hábitos alimenticios, sino que también puede contribuir al desarrollo de resistencia a la insulina, un factor clave en el sobrepeso, la obesidad y el riesgo de padecer enfermedades metabólicas. Por si fuera poco, investigaciones recientes han sugerido que el consumo excesivo de carbohidratos refinados, como el arroz blanco, puede alterar las señales de la leptina, conocida como la hormona de la saciedad. Esto significa que, aunque comas suficiente arroz, tu cerebro podría no recibir la señal de que estás lleno, llevándote a comer más de lo necesario. El impacto del arroz en tu cuerpo no se detiene en la insulina y la leptina. El consumo regular de alimentos de alto índice glucémico como el arroz también puede influir en la producción de cortisol, la hormona del estrés. Cuando tus niveles de azúcar en sangre suben y bajan bruscamente, tu cuerpo interpreta esto como una forma de estrés, lo que puede desencadenar la liberación de cortisol. Este desequilibrio puede llevar a problemas como la acumulación de grasa abdominal, insomnio y fatiga crónica. El cortisol también puede afectar el sistema inmunológico, haciéndote más susceptible a infecciones y enfermedades. ¿Qué pasa con el arroz integral? Algunas personas podrían pensar que el arroz integral es la solución. Y aunque es cierto que contiene más fibra y nutrientes que el arroz blanco, no es completamente inocente. Además de tener más arsénico, como mencionamos antes, el arroz integral todavía tiene un impacto significativo en los niveles de insulina, aunque sea ligeramente menor que el del arroz blanco. Impacto negativo en la salud intestinal. Tu intestino es mucho más que un órgano digestivo, es un ecosistema complejo compuesto por billones de microorganismos conocidos como la microbiota intestinal. Estos pequeños habitantes desempeñan un papel crucial en la digestión, el sistema inmunológico e incluso en la salud mental. Sin embargo, el arroz, especialmente el blanco,
puede ser perjudicial para este delicado equilibrio. El proceso de refinamiento del arroz blanco elimina el salvado y el germen, que contienen la mayoría de los nutrientes y la fibra. ¿Cómo? Al ser un carbohidrato refinado, el arroz blanco carece de la fibra necesaria para alimentar a las bacterias beneficiosas de tu intestino. En lugar de promover el crecimiento de estos microorganismos saludables, puede fomentar el de bacterias y levaduras menos deseables, lo que puede llevar a un desequilibrio conocido como disbiosis intestinal. Para que tu intestino funcione correctamente, necesita fibra. Esta no solo actúa como alimento para las bacterias buenas, sino que también ayuda a regular el tránsito intestinal y a prevenir problemas como el estreñimiento. El arroz blanco, lamentablemente, es prácticamente una fuente de carbohidratos sin fibra, lo que puede contribuir a una digestión más lenta y a una sensación de hinchazón. En contraste, alimentos ricos en fibra como la avena, la quinoa o las lentejas no solo benefician tu microbiota, sino que también ayudan a mantener los niveles de azúcar en sangre estables y a mejorar la absorción de nutrientes. Estos alimentos también promueven la producción de ácidos grasos de cadena corta, esenciales para la salud intestinal. El desequilibrio intestinal causado por el consumo frecuente de arroz blanco también puede desencadenar inflamación. Esta inflamación, aunque a veces silenciosa, está vinculada con enfermedades crónicas como el síndrome del intestino irritable, enfermedades autoinmunes e incluso problemas neurológicos. Además, estudios han demostrado que una dieta alta en carbohidratos refinados puede debilitar la barrera intestinal, permitiendo que sustancias dañinas pasen al torrente sanguíneo. Este fenómeno, conocido como intestino permeable, está relacionado con una variedad de problemas de salud, desde alergias hasta trastornos metabólicos. El intestino permeable puede aumentar la susceptibilidad a infecciones y agravar condiciones inflamatorias existentes. Pero no todo está perdido. La buena noticia es que puedes cuidar tu salud intestinal optando por alimentos que nutran tu microbiota y reduzcan la inflamación. Granos integrales como la avena o el amaranto, así como vegetales ricos en fibra como el brócoli y la col rizada, son excelentes alternativas al arroz. Incluso algo tan simple como incluir semillas de chía o linaza en tus comidas puede marcar una gran diferencia. El impacto ambiental del cultivo de arroz. El arroz no solo tiene implicaciones para tu salud, sino también para la salud de nuestro planeta. Su cultivo es uno de los más intensivos en términos de recursos naturales, especialmente agua. De hecho, para producir un solo kilogramo de arroz, se necesitan aproximadamente 2.500 litros de agua, lo que lo convierte en uno de los alimentos más sedientos del mundo. El riego intensivo necesario para el cultivo de arroz puede agotar los acuíferos y afectar el suministro de agua potable en áreas cercanas. Pero eso no es todo. Los campos de arroz inundados generan grandes cantidades de metano, un gas de efecto invernadero que es 25 veces más potente que el dióxido de carbono en términos de calentamiento global. Esto convierte al arroz en uno de los cultivos más significativos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Además del agua y el metano, el cultivo de arroz también depende en gran medida de pesticidas y fertilizantes químicos. Estos productos no solo contaminan los ríos y lagos cercanos, sino que también tienen un impacto directo en la biodiversidad, dañando a especies locales de flora y fauna. En regiones donde el arroz es el cultivo principal, la contaminación de aguas subterráneas es una preocupación constante. Por ejemplo, en países como India y Tailandia, grandes productores de arroz, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo han sido vinculados con un aumento en los problemas de salud en las comunidades locales, desde enfermedades respiratorias hasta cáncer. La contaminación por pesticidas también afecta a los polinizadores, como las abejas, cruciales para la biodiversidad y la producción agrícola. En comparación con otros alimentos básicos como la quinoa o las lentejas, el arroz tiene una de las mayores huellas ecológicas. La quinoa, por ejemplo, no requiere campos inundados ni grandes cantidades de agua, y además, aporta más proteínas y nutrientes que el arroz. Lo mismo ocurre con las lentejas, que además de ser ricas en fibra y proteínas, mejoran la salud del suelo al fijar nitrógeno, reduciendo la necesidad de fertilizantes químicos. Pero no solo el medio ambiente sufre. Las comunidades que dependen del arroz como su principal fuente de ingresos enfrentan desafíos significativos. Los bajos precios del mercado, combinados con los altos costos de producción, dejan a muchos agricultores en situaciones económicas precarias. Esto los obliga a depender aún más de prácticas intensivas y, en algunos casos, de subsidios gubernamentales que no son sostenibles a largo plazo. Entonces, al elegir consumir arroz, no solo estás afectando tu salud, sino que también estás contribuyendo, aunque indirectamente, a un sistema agrícola que pone en riesgo nuestro planeta y a quienes lo cultivan.
La dependencia económica del arroz también limita la diversificación de cultivos, afectando la resiliencia de las comunidades agrícolas. Afortunadamente, cada uno de nosotros tiene la capacidad de marcar la diferencia. Al reducir el consumo de arroz y optar por alternativas más sostenibles, no solo estarás cuidando tu salud, sino también ayudando a preservar los recursos naturales y apoyar prácticas agrícolas más responsables. Alternativas más saludables y sostenibles al arroz. En lugar de optar por arroz blanco o incluso arroz integral, existen varias alternativas más saludables y sostenibles que pueden convertirse en los nuevos pilares de tu alimentación diaria. Algunas de estas alternativas no solo son más nutritivas, sino que también tienen un menor impacto ambiental. Por ejemplo, la quinoa, que es rica en proteínas y fibra, es una excelente fuente de nutrientes esenciales, además de ser libre de gluten y fácil de digerir. También tenemos el amaranto, otro grano integral que se cultiva de manera más sostenible y ofrece una excelente fuente de calcio y hierro. Además de la quinoa y el amaranto, puedes incorporar otros granos como la mijo, el bulgur o la cebada. Estos granos no solo diversifican tu dieta, sino que también requieren menos agua para su cultivo y tienen un impacto menor en el medio ambiente. Al elegir estos granos alternativos, no solo estás haciendo una elección más amigable con el planeta, sino también con tu cuerpo. La quinoa, por ejemplo, contiene todos los aminoácidos esenciales, lo que la convierte en una fuente completa de proteínas. Es ideal para quienes siguen una dieta vegetariana o vegana. Estos granos también tienen un índice glucémico más bajo en comparación con el arroz blanco, lo que significa que no causan picos rápidos en los niveles de azúcar en sangre, ayudando a mantener la energía estable a lo largo del día. Esto es crucial para evitar los problemas asociados con el consumo excesivo de carbohidratos refinados, como el arroz. Además, estos granos son ricos en antioxidantes, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y mejorar la salud general. Al optar por estos granos más sostenibles, también reduces la huella ecológica de tu alimentación. Granos como el amaranto y la cebada requieren menos agua y recursos para crecer, y su cultivo suele ser menos intensivo en términos de pesticidas y fertilizantes. Además, al diversificar tus fuentes de carbohidratos, ayudas a disminuir la presión sobre los ecosistemas donde se cultiva arroz, contribuyendo indirectamente a la conservación de los recursos hídricos y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El cultivo de estos granos también puede mejorar la salud del suelo, promoviendo una mayor biodiversidad. Claro, hacer cambios en nuestra dieta puede ser un proceso gradual. No necesitas eliminar el arroz por completo de un día para otro, pero puedes empezar a sustituir una parte del arroz con estas alternativas en tus comidas. Por ejemplo, si sueles comer arroz con tus platos principales, prueba intercambiar una parte por quinoa o cebada. Si amas los platos de arroz, como el sushi o las ensaladas, puedes experimentar con arroz de coliflor o arroz de mijo. Recuerda que no se trata de eliminar lo que te gusta, sino de hacer que tu dieta sea más variada, nutritiva y respetuosa con el medio ambiente. Con pequeños cambios, puedes hacer una gran diferencia. Al final del día, se trata de ser consciente de lo que estás eligiendo para tu cuerpo y el mundo. No subestimes el poder de una decisión aparentemente pequeña como sustituir el arroz por opciones más saludables. Cada elección que haces en tu dieta tiene un impacto, y aunque no siempre es inmediato, esos cambios se suman y pueden transformar tu salud, tu bienestar y el futuro de nuestro planeta. Así que, ¿qué harás tú hoy para cambiar tu relación con el arroz y tomar un paso más hacia un mundo más saludable y sostenible? La decisión está en tus manos.